Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a encarar el último tema de, de la cursada. Es un tema, digamos, particularmente diferente a los temas que veníamos viendo. Eh, ya vamos a ir, digamos, definiendo, digamos, las características y de a poco vamos a ir, contrastándolas con las otras técnicas que vimos hasta ahora, que fue, digamos, todo lo que es análisis de modelos lineales generalizados y estadística no paramétrica. En este caso nos vamos a ocupar de un tema en particular que es el diseño multivariado y específicamente dentro de lo que es el diseño multivariado que abarca gran cantidad de técnicas, nos vamos a concentrar en el análisis de componentes principales o digamos más conocido como PCA. Bueno, vamos a listar los objetivos que vamos a cumplir en esta presentación. El primero es definir la estructura básica de un diseño experimental de tipo multivariado, definir una variable aleatoria multivariada, la función de distribución normal multivariada y sus parámetros poblacionales, establecer la relación entre la matriz de covarianza y la matriz de correlación, desarrollar el concepto de análisis de componentes principales, PCA, definir conceptualmente y cuantitativamente una componente principal y su autovector. Y finalmente, establecer las bases teóricas y prácticas de la interpretación de un análisis de componentes principales. Este es el objetivo final al cual nosotros vamos a arribar a medida que vayamos cumpliendo con los objetivos que propusimos al principio. Bien, vamos con lo primero. El diseño experimental multivariado. Bueno, ¿a qué nos referimos? ¿En qué pensamos cuando hablamos de un diseño experimental multivariado? Bien, hasta ahora ya venimos con una práctica importante en términos de lo que significa pensar un diseño experimental, que abarca claramente varias componentes, pero principalmente la más importante siempre es, digamos, la pregunta que dispara todo el trabajo posterior que empieza en principio por definir cuáles son las variables que van a ser capaces de responder la pregunta que yo me estoy planteando. En este caso, un diseño experimental multivariado puede estar asociado a una pregunta general de tipo como la que está escrita ahí, ¿no? Que dice, ¿cómo un conjunto de n variables son capaces de caracterizar un proceso de ordenamiento o separación de K unidades experimentales? Y acá no aparece nada nuevo, pero sí aparecen ordenados de una manera diferente. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que nosotros hablábamos de n variables cuando estábamos trabajando, por ejemplo, con GLM, pero en esas n variables hablábamos o lo pensábamos como un conjunto de variables que tenían una influencia directa, o esa era nuestra hipótesis, ¿no? Que la influencia era directa y que no era indirecta, sobre una variable respuesta. O sea, en este caso, lo primero que estamos observando es que no existe una variable respuesta o una variable explicatoria. ¿Qué existe? Existe un conjunto de variables, ¿m?, que son medidas, esas n variables, cada una son medidas en, en un conjunto de k unidades experimentales. ¿Qué es una unidad experimental? Es lo que venimos trabajando desde el inicio de la cursada. Es una unidad, puede ser un individuo, puede ser un espacio, puede ser un intervalo de tiempo al cual nosotros podemos asignarle ciertas características, ya sea discretas o continuas, ¿no? Podemos asignarle a una unidad experimental, podemos asignarle el sexo, podemos asignarle
el origen del nacimiento, podemos asociarle lugar de muerte, podemos asociarle el peso del nacimiento, podemos asociarle el peso al momento de la muerte, podemos asociarle el número de crías que tuvo, podemos asociarle n variables a esa unidad experimental. Ahora, ¿cómo relacionamos esas n variables entre sí? Bueno, en principio con GLM hablábamos de variables que eran explicatorias y otras que eran respuesta. En este caso, no tenemos un conjunto de variables explicatorias y un conjunto de variables respuesta. Porque en algún punto es difícil interpretar o asignar cuál es la variable respuesta, cuál es la variable explicatoria. Lo que sí sabemos es que cada unidad K está compuesta de una observación de cada una de estas variables. Ahora vamos a ver una representación gráfica. Estructura típica de datos multivariados, ¿no? Matriz de datos. Bueno, en la típica matriz de datos que nosotros tenemos en un diseño experimental multivariado, lo que tenemos es en las filas las unidades experimentales y en las columnas tenemos las variables. Cada unidad experimental tiene un registro único de cada variable, ¿verdad? Entonces, x11, x1 sub 1, 1, lo que está diciendo es que la unidad experimental 1 se registró el valor x de la variable 1. Y así con todas las variables observadas. Esta matriz de datos es la típica matriz que nosotros vamos a observar en una estructura multivariada. ¿En qué cambia con respecto a las estructuras que nosotros vimos? Bueno, no cambia en nada, ¿no? O sea, las variables siguen siendo las columnas y las unidades experimentales siguen siendo las filas. No cambia, solamente que en este caso no tenemos una o varias variables respuesta, una o varias variables explicatorias, ¿sí? Está, digamos, indeterminado en ese caso. Y ahora vamos a ver también por qué está indeterminado en algún punto. Bueno, en esta matriz de datos, que es una matriz de 2 dimensiones, tenemos que diferenciar dos cosas. Los vectores fila, en este caso los vectores fila son el conjunto de observaciones para una unidad experimental, ¿está bien?, asociado a cada una de las variables. Entonces, lo que tenemos acá es, para la unidad experimental 2, la observación para la variable 1, para la variable 2, 3, 4, hasta la variable n. Entonces, en un vector fila, nosotros lo que tenemos es una observación individual multivariada. ¿Por qué? Porque si yo tuviese una sola variable, por ejemplo, la carga viral de un individuo, tengo solamente la carga viral de la unidad 2, no tengo otra cosa. Ahora, si yo mido la carga viral, mido la cantidad de glóbulos blancos, mido la edad del individuo, y así voy sumando, digamos, voy agregando, lo que voy generando es un conjunto de observaciones para un individuo en particular. Que claro, es lo mismo que hacíamos en la estructura de GLM, ¿no? Observábamos algunas características discretas, factores, otras características continuas que eran las covariables. Pero si nosotros analizábamos el vector fila, es justamente, o era justamente, el conjunto de observaciones para esa unidad. Y ese conjunto de observaciones sale de una distribución que es multivariada. ¿Por qué? Porque es, digamos, si ustedes imagínense, si yo tengo una distribución cualquiera, una normal, donde está puesto el alto de las personas, y yo meto la mano dentro de esa distribución normal, esa población, y saco un valor, tengo un valor.
o sea, así de redundante. Ahora imagínense que a cada valor de peso, o acá, perdón, a cada valor de alturas, él tiene asociado un valor de peso. Entonces cuando yo saco un papelito, vamos a decirle, va a estar anotado el valor del peso y el valor de la altura para ese individuo. Y si aparte de eso le asocio la edad, entonces va a haber tres valores. Pero van a estar asociados. No es que saco uno y después saco otro y después saco otro. Quiere decir que hay una dependencia en términos de... O sea, si saco un valor, si yo lo sacara de a uno y saco un valor que sea la edad y la edad es 35, entonces las probabilidades de que ese individuo mida menos de 1 metro son prácticamente nulas. ¿Por qué? Porque hay una asociación entre los valores de una variable con respecto a la otra. Bien, y acá empieza a aparecer algo interesante, que es la correlación, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a retomarlo. Pero nos da un tipo de información muy particular. El otro tipo de información que tenemos es el vector columna, que habla sobre los diferentes valores que toma una misma variable a través de las diferentes unidades experimentales, ¿no? O sea, digamos, es como que analizara solamente la altura de todas las unidades experimentales. O analizara solamente la variación o solamente el conjunto de pesos. Es trabajar, si yo hubiese medido solamente la variable 3, tendría solamente una muestra univariada. Ahora mido B1, B2, B3, B4 hasta Bn, ¿no? Pero, importante, el vector fila habla sobre el conjunto de todas las variables medidas sobre una unidad experimental, mientras que el vector columna está hablando de la variación a través de todas las unidades experimentales de una sola variable. Y la distribución que caracteriza a la variable aleatoria multivariada es la distribución normal multivariada. Entonces, la variable aleatoria multivariada se distribuye normalmente multivariada con bien, entonces esta variable aleatoria multivariada, cada observación, en este caso es una observación de tres variables, estas variables sub 1, sub 2 y sub 3, cada observación se va a distribuir según una normal multivariada con parámetros poblacionales mu1, mu2 y mu3 como las medias de cada una de las variables, y este símbolo que vemos acá, que es sigma, que representa una matriz, que es la matriz de varianza-covarianza. ¿Qué es esta matriz de varianza-covarianza? Bueno, acá está. Esta matriz de varianza-covarianza lo que tiene es básicamente dos informaciones. La primera información que se ve en la diagonal principal es la información sobre la varianza poblacional de cada una de las variables observadas. Entonces, acá tenemos la varianza de la variable 1, la varianza de la variable 2 y la varianza de la variable 3. Y después, ¿qué tenemos en los otros elementos de la matriz? Bueno, tenemos los valores de la covarianza. ¿Y qué es la covarianza? Bueno, es la variación conjunta de dos variables. O sea, digamos, más estrictamente hablando, es el grado de dependencia lineal que tienen dos variables. En este caso, la covarianza mide el grado de dependencia lineal acá en este lugar para la variable 1 y la variable 2. Entonces, con covarianzas que tienden a más infinito, vamos a estar observando variables con alta relación de dependencia lineal, y varianzas que tiendan a menos infinito van a estar indicando pares de variables que tienen un alto grado de relación lineal pero inversa. Bien, esto es parte de la distribución multivariada. ¿Por qué?
porque puede ser que las variables sean totalmente independientes entre sí. Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener exactamente esta misma matriz de varianza-covarianza, pero en donde haya covarianzas voy a tener 0, ¿no? Tendré cada una de las variaciones intrínsecas representada por la varianza, pero en donde haya covarianza lo que voy a tener es 0. ¿Por qué? Porque son independientes, ¿no? Una covarianza 0 habla de la independencia entre dos muestras. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Es importante que veamos una relación. La relación que existe entre la covarianza y el índice de correlación de Pearson, o coeficiente de correlación de Pearson. El índice de correlación de Pearson se calcula tal cual lo están viendo acá. El índice de correlación de Pearson entre una variable 1, B1 y B2 se calcula como la covarianza calculada para ese par de variables dividido el producto de los desvíos estándar de cada variable. Así es como nosotros obtenemos el índice de correlación de Pearson. ¿Qué es esto? Bueno, de alguna manera, es la relativización, o sea, es relativizar el valor que puede llegar a tomar la covarianza con respecto a las variaciones intrínsecas de cada una de las variables. O sea, la covarianza puede tender a infinito, bien, pero el valor propio, la magnitud de la covarianza, va a depender de la escala en la cual nosotros medimos a cada variable. No es lo mismo calcular la covarianza entre muestras que digamos, están en magnitudes de 1000 que calcular la covarianza para magnitudes de 100 o magnitudes de 10 o magnitudes de 1 o de 10 a la menos 8. Pueden tener el mismo grado de dependencia lineal, pero valores de covarianza diferentes. ¿Por qué es esta diferencia en el número de la covarianza, en el valor de la covarianza? Simplemente por las escalas en las cuales se está manejando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo Pearson? Bueno, relativizó a la variación intrínseca de cada una de las muestras, de cada variable. Cuando hace esto, obtiene el coeficiente de correlación de Pearson, que independientemente de la escala en la cual uno está midiendo las variables, siempre va a estar entre menos 1 y 1. Y ese es, en algún punto, el gran aporte, ¿no?, que hace Pearson, porque lo que nos da a nosotros es una herramienta que no nos deja pensando en la naturaleza de la variable, nos deja pensando en el grado de relación lineal que tienen, que es justamente lo que están midiendo. Pero cuando a uno le preguntan, bueno, pero si uno hace digamos, lo que sería el coeficiente de correlación entre B1 y B1, o sea, digamos, para la misma muestra, como si fuesen dos muestras diferentes, le hago el índice de correlación. Bueno, o sea, si grafico la misma muestra en función de la misma muestra, ¿qué nos va a dar? 1, el grado de correlación. ¿Por qué? Porque es una recta perfecta. Ah, sí, bueno, sí, tal cual, es así. Ahora, ¿por qué? Bueno, veamos, ¿qué pasa si nosotros calculamos el índice de correlación de Pearson para dos muestras en particular, iguales, B1 y B1? Bueno, aplicando la definición, lo que cambia acá es que en vez de B2 es B1. Y acá en vez de sigma 2 es sigma 1. Entonces ya la tenemos adaptada. Pero acá hay algo importante e interesante. ¿A qué se hace igual la covarianza cuando la covarianza se calcula para la misma muestra doblada? ¿No? O sea, digamos, tenemos x1, x1 igual. Si yo le calculo la covarianza a esto, ¿qué me da? ¿Me da 0? ¿Me da más infinito? ¿Me da menos infinito? Bueno, interesante. Nos da la varianza. Exactamente la varianza. O sea, digamos que la covarianza tiende al valor de la varianza cuando las dos muestras tienden a ser exactamente iguales. Y claro, si la covarianza se transforma en la varianza, x
o sea, sigma cuadrado sub 1. ¿Y esto qué es? Y bueno, el producto de estas dos sigma es sigma cuadrado sub 1 y finalmente probamos que el grado de correlación, el índice de correlación de Pearson para dos muestras iguales es 1. Y acá nos queda claro, o por lo menos es lo que se pretende, que quede claro, digamos, qué es lo que está midiendo el grado de índice, el índice de correlación de Pearson, ¿no? O sea, está midiendo esto, está midiendo primero el grado de relación lineal, de dependencia lineal entre dos variables, y varía de 1 como la perfección, ¿bien? Hasta menos 1 como la perfección en los dos casos, para el primero una relación directamente proporcional y en el segundo una relación eh, inversamente proporcional. Bien, ¿qué pasa? La matriz de varianza-covarianza, cuando la relativizamos al producto de las variaciones estándares propias de cada variable, o sea, a lo que tenemos acá, este es el producto, ¿no? ¿En qué se transforma? Y claro, se transforma en una correlación. Y esta es la que nosotros llamamos matriz de correlación. Así como existe una matriz de varianza-covarianza, existe una matriz de correlación. Y acá, interesante, ¿por qué? Porque después vamos a ver que cuando generamos una transformación en particular, la varianza de una muestra se transforma en 1. ¿No? O sea que por diferentes caminos nosotros podemos llegar a este 1. Bien. Bueno, importante ahora tener en claro que podemos transformar la matriz de varianza-covarianza de su, digamos, de su forma original a la matriz de correlación, en donde en vez de varianzas voy a tener 1, ¿bien? Porque sería la correlación entre la misma variable, y en los otros lugares voy a tener los valores de el índice de correlación, del coeficiente de correlación, porque están relativizadas a las variaciones intrínsecas. Bien, dicho esto, vamos a pasar a desarrollar a través de un ejemplo el análisis de componentes principales, PCA. PCA es la sigla en inglés. Entonces, yo me voy a hacer una pregunta y vamos a hacer un PCA pero de dos variables, no de muchas variables, para poder entenderlo. O sea, si lo entendemos con dos, lo podemos entender con n variables. Y la pregunta es, ¿cómo un conjunto de unidades experimentales es caracterizado por dos variables medidas sobre ellas, MO y H porcentual? O sea, en este caso materia orgánica y humedad relativa. Bien, entonces, ¿qué hicimos? Elegimos, digamos, unidades experimentales y a cada unidad experimental le medimos digamos, a cada unidad dos valores. Un valor de materia orgánica y un valor de eh, humedad relativa. Bien, bueno, entonces, en principio, ¿qué podríamos hacer con esto? Y lo que hacemos siempre, generamos un diagrama de dispersión. Ok, bueno, acá tenemos las unidades experimentales identificadas, ¿bien? La 1, la 3, la 2 y la 4. Y lo que sabemos, pero esto quiero remarcarlo porque es importante después cuando hagamos la interpretación, cada unidad experimental tiene asociado un par de valores de las variables medidas. Ustedes me dicen, sí, obvio. Bueno, eso quiero que de lo obvio pase a lo sólido y a lo concreto. Cada unidad experimental tiene asociado un par de variables. Cada unidad experimental tiene asociado una cantidad n de variables, ¿sí?, elegidas por el investigador. Bien, bueno, vamos a ver qué pasa con estas variables y cómo nos ayudan a entender mejor
cómo pueden ordenar, cómo pueden caracterizar a estas 4 unidades experimentales que nosotros elegimos. Ustedes quizás dicen, bueno, pero ¿qué son las unidades experimentales? ¿Qué son? ¿Son plantas? ¿Son individuos? ¿Son animales? Bueno, pueden ser sitios, pueden ser individuos, pueden ser cualquier unidad que sea pasible de tener ciertas características que pueden ser medibles, ¿no? Entonces, cualquier unidad que individualmente se pueda definir y que yo pueda medirle a esa unidad cierta cantidad de variables es una unidad experimental. Bueno, tenemos este gráfico. ¿Qué vemos? Y vemos en principio que, que parecería ser que a medida que crece la materia orgánica, crece la humedad. Pero uno dice, ¿y qué tiene que ver la materia orgánica con la humedad? O bueno, no, mejor la humedad con la materia orgánica. Pero acá viene algo que tiene que ver con el diseño. Nosotros no generamos un diseño donde proponemos un sistema que variamos cierta variable y medimos cuánto responde la otra. Bien, entonces que la materia orgánica esté acá o que esté acá, digamos, es indistinto. Y que la materia orgánica sea o no la causa de que aumente la humedad relativa, tampoco nos interesa, porque no estamos buscando causalidades. Nosotros lo que estamos buscando acá es entender cómo este conjunto de unidades experimentales puede ser caracterizado a través de los valores de las variables que nosotros les medimos. Bueno, ¿y cómo empezamos a generar un análisis multivariado de lo que se llama componentes principales de PCA? Bueno, lo que tenemos que buscar es lo que nosotros llamamos componente. Bueno, ¿cómo vamos a definir esa componente? Vamos a tratar de mirar este conjunto de datos y imaginémonos que tiene un eje, ¿no? Que tiene un eje acá y ese eje va girando, ¿bien? Hasta que en un momento, es un eje, una recta, hasta que en un momento este eje para porque de alguna manera encuentra una orientación que muestra la máxima variabilidad que se puede obtener a través de ese eje. Y ustedes dicen, bueno, pone un gráfico, pone una línea porque la cabeza empieza a complicarse. Bien, podríamos decir que a través de esta línea de acción existe un eje que representa la mayor variabilidad que nosotros podemos encontrar. Este eje sería este de acá. Y ustedes dicen, ¿por qué? Bueno, la mayor variabilidad con respecto a qué? Porque uno dice, bueno, la mayor variabilidad con respecto a la humedad relativa sería ¿no? Sería el mismo eje de la unidad relativa, porque tengo el valor acá y el otro valor acá. Este es la mayor variabilidad para la humedad relativa, perdón. Y para la materia orgánica ahí sería obviamente, porque es el que va entre este valor, que es el menor, y este valor, que es el mayor. Pero nosotros lo que queremos es encontrar uno que tenga una mayor variabilidad todavía. Que tenga mayor variabilidad que esta diferencia y que esta diferencia. Bueno, aparece un eje, este era un eje que estaba girando y que de repente encontró un óptimo acá. Un óptimo de variabilidad, esta variabilidad, pero ¿medida sobre qué? Bueno, medida sobre una nueva escala que va a través de este eje, ¿no? Nosotros tenemos una escala que va desde algún valor hacia otro valor. Y con esos valores nosotros calculamos una nueva variabilidad. Cuando hablo de variabilidad, hablo de varianza. Es exactamente lo mismo. Ahora, existe una proyección de los puntos observados sobre el eje que yo elegí, ¿no? Tengo ahí un punto
ahí otro punto y otro punto. Claro, si yo tuviese los valores a lo largo de todo este eje, entonces ¿qué tendría? Tendría una ecuación que me los calcule, ¿no? Existe una ecuación que calcula estas posiciones. Matemáticamente hablando, es como si yo tuviese estos valores y existe un plano que se pone justamente sobre la línea azul y que sobre ese plano pasa una recta y que esa recta yo puedo, calcularla. Puedo obtener los valores, estos valores alfa de acá, que interactuando con los valores de las variables observadas, puede calcularme que estas posiciones. ¿Bien? Y ustedes dicen, bueno, ¿cómo hago para calcular eso? En este momento no es el objetivo y aparte la matemática que se utiliza para calcular esos valores alfa 1 y alfa 2 no es objetivo de la materia ni de la unidad desarrollarla. Lo que sí tienen que saber es que estas posiciones marcadas por estos puntos blancos son las posiciones que a lo largo de la componente 1 permiten calcular una variabilidad y que esta variabilidad sea máxima. O sea que cuando fue girando el eje azul, encontró esta posición, ¿está bien? En donde se minimizó la distancia entre el punto observado y la nueva recta, esta distancia, esta y esta, las sumas se minimizaron y se encontraron para esos mínimos, se encontraron estos valores de alfa. Estos valores de alfa, ¿qué van a hacer? Y van a decir, bueno, mira, si vos querés calcular la posición relativa a lo largo de este eje, vas a tener que darme para la posición, para la unidad experimental 1, vas a tener que decirme cuánto tenía de materia orgánica, lo voy a multiplicar por alfa y se lo voy a sumar al producto de este alfa 2 por lo que tenía de humedad relativa. Solamente con esa información y estos alfa, yo puedo calcular esa posición relativa. ¿Por qué estoy haciendo esto? Parecería ser que no tiene mucho sentido, que es simplemente cambiar un eje, ¿no? Cambio un eje por otro eje. Y sí, de alguna manera sí. Pero piensen lo siguiente también. Este eje C1 que tengo acá es un eje que está compuesto, ¿no? Que está compuesto, o sea, las posiciones, estas de acá, se componen o se calculan a través de valores de MO y de H%. ¿Sí? O sea, esta posición y esta posición se calculan a través de saber cuánto vale MO y H% de 1, de 3, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿no existe una forma de hacer lo mismo pero con MO o H%? Y sí, existe, o sea, digamos, yo tengo esto. Vamos para atrás. Estas posiciones, ¿no? Estas posiciones de MO es la posición proyectada de la unidad experimental 1 sobre el eje MO. ¿Y qué necesito? Y solamente necesito el valor de MO. O sea que sería MO por 1 más 0. Y acá sería H% por 1 más 0. O sea que el eje de H% es una fórmula que es H% igual al valor de H%. Y MO es una fórmula que la posición es MO igual al valor de MO más 0.
es lo mismo. Pero acá, en este eje que nosotros tenemos acá, ya esta posición no depende solamente o de H0 o de MO, depende de los dos. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque no es ni H% ni MO. A medida que se levanta para arriba, ¿no? Va tomando más importancia el H0 y a medida que se va acercando a H0 va tomando menos importancia MO. Entonces, estas posiciones relativas sabemos que son una combinación lineal de las variables observadas. Y esta es básicamente la definición de componente. Una componente es una combinación lineal de las variables observadas y que da como resultado la posición relativa a lo largo de esa componente misma. ¿Qué es lo que acabo de decir? Y que la componente 1 es una combinación lineal entre los valores observados de cada variable afectados por estos índices alfa 1 y alfa 2 y queda como resultado la posición relativa de cada unidad experimental a lo largo de esa recta. Simplemente generamos una nueva forma de ordenarse o de relacionarse, ¿no? Ahora, sobre una recta vemos que la unidad 1 es la que está más alejada de la unidad 4 y que la unidad 2 es la que menos está alejada de la unidad 3. En términos simples, al estar más cerca la unidad 2 y la unidad 3 y que estas posiciones dependen de las variables observadas, entonces podemos empezar a pensar que si están cerca entre ellas, quiere decir que son parecidas. ¿En qué punto? Y en términos de las variables, en términos de los valores de las variables que nos están mostrando. Y si observa bien el gráfico, no estamos muy lejos, ¿no? Porque U2 va para acá, la unidad experimental 2 tiene un valor cercano acá de MO y U3 tiene un valor cercano de MO por acá, ¿no? Entonces, y de por ciento, y sería por acá y por acá. O sea que al estar cerca en la recta componente 1, también nos está diciendo que son cercanos en términos de los valores de las variables que nosotros medimos sobre ellas. Y acá es donde empieza a tener sentido la construcción de una componente. Pero ¿qué pasa? Así como pueden ser parecidas en algunas cosas, también pueden ser diferentes en otras. Ahora, la mayor variabilidad que tenemos acá es la mayor variabilidad que podemos encontrar con este eje. Pero nosotros podríamos pensar que existe un segundo eje que pueda encontrar una segunda mayor variabilidad. Este eje ya no puede girar libremente alrededor de los puntos, sino que está, digamos, anclado a ser ortogonal perpendicular a C1. ¿Por qué? Porque si no fuese ortogonal, si no fuese perpendicular, entonces estaría ya tomando cierta parte de información de C1. Fíjense que C1, al no ser perpendicular ni a H% ni a MO, para que sea construido, ¿qué pasa? Tiene que usar parte de la información de MO y H%. O sea, no es perpendicular a MO, no es perpendicular a H%, y lo tengo que construir a partir de la información de los dos. ¿Bien? Pero por ejemplo,
la recta de h% original, el eje, este eje de acá, es todo h% y nada MO. ¿Y MO qué es? Todo MO y nada h%. Claro, estos dos son dos ejes perpendiculares ortogonales y claramente ninguno porta información del otro. Y lo que yo quiero ahora con este segundo eje que encuentro es que encuentre una segunda fuente de variabilidad, pero que no tenga nada que ver con la primera. Quiero que sea una fuente de variabilidad independiente a la primera. Y la independencia en términos geométricos la representamos a través de la perpendicularidad. Bien, cuando decimos que es ortogonal, decimos que es perpendicular, decimos que es independiente. Entonces, este segundo componente debe ser independiente del primero. Bien, bueno, y va a encontrar una segunda fuente de variabilidad, y esa segunda fuente de variabilidad, o esa segunda variabilidad, está dada también por las posiciones relativas proyectadas de cada una de las unidades experimentales sobre este nuevo eje. Bien, entonces fíjense lo siguiente, acá estas dos, que estaban esta proyección sobre la componente 2, que la vamos a llamar componente 2, de la unidad experimental 2 y la unidad experimental 4 están muy cerca. Lo que antes sobre la componente 1 parecía que las hiciese diferentes, acá parecen estar cerca. ¿Bien? Y estas, y por ejemplo, la unidad, la 3 y la 2, que a lo largo del eje 1 parecen ser muy parecidas, a lo largo del eje 2 parecen ser no tan parecidas. Bien, bueno, interesante, ¿no? O sea, cuando lo veo por un lado parecen parecidas, cuando lo veo por otro no parecen tan parecidas, pero ¿qué pasa? Lo que vemos en una componente es independiente de lo que vemos en otra componente. ¿Mm? Bueno, vamos a ver después, más adelante, qué quiere decir esto. Así como existe una fórmula para la componente 1, bueno, claramente existe una fórmula para la componente 2. O sea que, así como yo puedo calcular estas posiciones relativas de cada unidad experimental, ¿no?, a lo largo de la componente 1, yo usando una nueva fórmula, ¿bien?, con coeficientes diferentes, pero con los mismos valores de las variables observadas, puedo calcular las posiciones relativas de las unidades experimentales a lo largo de la componente 2. Bien, bueno, si nosotros sacamos todo, lo que nos queda es esta disposición de las componentes, la componente 1, la componente 2, las unidades experimentales, bien, ubicadas como estaban originalmente con respecto a sus ejes de variables, y las posiciones relativas de cada unidad experimental en cada componente. Pero yo puedo o podría, para una mejor visión, mover estos dos ejes y poner a una componente, digamos, claramente en forma vertical y a otra en forma horizontal. Y me quedaría esto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambió? ¿Cambiaron las posiciones relativas de la unidad experimental 2 con respecto a la 3 o de la 4 con respecto a la 1? No, no cambió. Lo único que hice fue rotar, ¿no? Lo único que hice fue rotar, pero no cambió la posición relativa de estas posiciones, de estas unidades, ¿bien? O sea, a ver, la distancia euclidiana lineal entre la unidad 1 y la unidad 4 sigue siendo la misma en esta posición que en esta posición, ¿bien?
parecen diferentes simplemente por una cuestión de proyección que al estar en diagonal parecen más largas, pero es exactamente lo mismo. Esto pasa para 2 dimensiones y pasa para n dimensiones. ¿Qué quiere decir? Claro, esto lo estamos haciendo con 2 variables. Pues si tuviese 3 variables, 4 variables, 5 variables, 6 variables, la posición, la distancia que hay entre las unidades es siempre la misma. Bien, con respecto al lugar que ocupan en el espacio. Pero lo que hacemos es encontrar 2 nuevos ejes que las ubican y las ven de forma diferente. Bien, en este caso, el eje, la componente 1, está viendo que la unidad experimental 1 y la unidad experimental 4 tienen características de algún tipo que son muy diferentes. Son en forma extrema diferentes. Bien. Después ve que las unidades 3 y 2 no son tan diferentes. Pero ya no podemos ver a la diferencia entre si lo estamos viendo a través de la componente 1, ahora la diferencia la vemos a través de la distancia de los puntos sobre la componente 1, no viendo la distancia entre las unidades en sí. Entonces, la 4 sobre la componente 1 y la unidad 1 sobre la componente 1 son muy diferentes. Ahora, sobre la componente 1, estas dos unidades experimentales, la 3 y la 2, no parecen tan diferentes sobre la componente 1. Pero la componente 2 me dice, mira, en un aspecto, o sea, según cómo la esté mirando la componente 1, la 1 y la 4 son muy diferentes, pero la 2 y la 3 no son muy diferentes. ¿Y si lo miro con respecto a una segunda componente? Sí, mira, acá parece que sí, que se están diferenciando mucho. O se diferencian más que a través de la componente 1. Bien, y eso es lo que aporta la componente 2. Bien, son diferentes visiones, ¿no? No es o sea, digamos, si ustedes ven, esto era más fácil, digamos, por ahí en clase, pero si ustedes ven digamos, un calabacín, ¿no? De frente, ¿no? O sea, digamos, nosotros sabemos que tiene una forma muy particular, que tiene en la base es bien abultado y que a medida que voy creciendo hacia la parte del cabo se va haciendo cada vez más fino. Una pera, ¿no? Ahora, si nosotros al calabacín lo vemos, digamos, bien de frente sobre el punto de donde se afirma el cabo, no vemos la forma del calabacín, vemos una circunferencia, porque no tenemos una perspectiva correcta. O sea, la componente que estamos usando para mirarla no nos da información. ¿Cuál sería la mejor componente? Y la componente que es longitudinal. Bien, o sea, el famoso corte longitudinal. Ahí tendríamos una información mucho mejor sobre la distribución del tejido del calabacín que no tendríamos si la vemos bien derecho con respecto al cabo, ¿no? O sea, lo mismo que ver una banana, ¿cómo es? De canto, pero no en la orientación donde vemos la curva de la banana. O sea, la vemos como si fuese todo, como si fuese una salchicha amarilla. No la vemos en forma de banana. ¿Hasta cuándo no la vemos en forma de banana? Hasta que la ponemos en la componente visual adecuada. Bueno, con los datos pasa lo mismo. Las componentes optimizan la forma en cómo visualizar los datos. Y acá importante, las componentes, el análisis de componentes principales no es un análisis inferencial, es un análisis de tipo descriptivo. ¿Mm? Bueno, tenemos pero eso no quiere decir que no sea potente, ¿eh? Ojo.
tenemos digamos, esta información con las componentes. No usamos valores porque complica más que ayuda. ¿Cómo le llamamos a las posiciones, a los valores sobre la componente 1? Lo llamamos scores, los scores de las unidades experimentales sobre la componente 1. Y también tenemos scores de las unidades experimentales sobre la componente 2. Al conjunto de coeficientes que conforman la componente 1, alfa 1 y alfa 2, lo vamos a llamar autovector de la componente 1 y autovector de la componente 2 al beta 1 y beta 2. ¿Qué cantidad de elementos va a tener este autovector? Y la cantidad de variables que yo haya medido, ¿no? Bien, antes de seguir con el gráfico, vamos a tocar un tema importante. Transformación de variables. Transformación. Las transformaciones son cuentas, algoritmos que nosotros hacemos sobre cada observación y que le dan a esa nueva muestra transformada ciertas propiedades numéricas que nos ayudan a hacer más fácil, mejor, más rápido las cosas. Siempre las transformaciones implican mejorar, implican facilitar el trabajo que nosotros estamos haciendo. No solamente el trabajo que nosotros estamos haciendo desde el punto de vista de interpretar, sino también el trabajo que nosotros estamos haciendo, que le damos a una máquina para que haga. No es lo mismo para una máquina hacer cuentas con datos transformados que sin transformar, y ahí hay cosas interesantes e importantes que tener en cuenta. La transformación Z o estandarización 0,1 es una transformación muy simple, muy conocida, conocidísima, que permite a una muestra que tiene una media H porcentual raya o MO raya con una desviación estándar SD de cada una, transformarse una muestra en donde la media sea igual a 0 y la varianza sea igual a 1. Por eso es una transformación Z o estandarización 0,1. Y Z deriva de la letra con la cual se usa para definir a la distribución normal estándar con media 0 y varianza 1. Bien. Ahora, esta transformación, ¿por qué la hacemos? ¿Por qué la tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué la vamos a usar? Porque esta transformación logra dos efectos importantes y un tercero también a tener en cuenta. Lleva el mismo valor de media a todas las variables medidas. Claro, media 0. Entonces dicen, sí, obvio. Bueno, pero ese obvio es importante. Porque si yo tengo muchas variables y es muy difícil pensar si el valor que yo estoy viendo de esa variable es un valor alto, es un valor bajo. Tengo 15 variables, no sé si estoy en kilómetros, si estoy en micromoles o lo que sea. Entonces, si la media es 0, yo automáticamente sé que un valor positivo es mayor que la media y que un valor negativo es menor que la media. Y eso ya es mucho. Porque rápidamente podemos entender qué valor estamos mirando. Bien. Segundo, homogeneiza las variabilidades de todas las variables medidas. Todas varianza igual a 1. Y esto es importante porque las escalas tienen efectos importantes sobre los valores de los elementos del autovector. Y en este caso finalmente tienen efectos importantes sobre la disposición de los puntos de las unidades experimentales en el gráfico que nosotros obtenemos, que ahora vamos a volver a ese gráfico. Y existe una tercera consecuencia también importante, y es que la covarianza calculada permanece entre -1 y 1. O sea, ¿qué pasa?
nosotros vimos que la covarianza varía entre menos infinito y más infinito. Y que el índice de correlación R varía entre menos 1 y 1. Pero si yo tomo dos muestras en particular, las estandarizo, las transformo, ¿no? Con la transformación Z a las dos, y calculo su covarianza, no su índice de correlación, calculo su covarianza, esa covarianza siempre va a estar entre menos 1 y 1. Claro, obvio, porque la relativización que hace el coeficiente, el índice de correlación de Pearson con respecto a la variación eh, de, de cada variable usando su error estándar, yo ya lo hice haciendo la transformación Z. ¿Mm? Porque fíjense, acá arriba estoy dividiendo por su, este, su error estándar, su desviación estándar, perdón. Entonces, al dividir ya por su desviación estándar, ya estoy haciendo lo que hace el índice de correlación de Pearson, y cuando le pido la covarianza ya está relativizado, con lo cual la covarianza de dos muestras de variables que están transformadas en Z es directamente igual a la correlación. Bien, ¿por qué marco esto? Importante. Vamos a ver. Imaginemos ahora que el análisis que nosotros hicimos, en este caso, es un análisis de componentes principales, en donde buscamos la componente 1, después buscamos la componente 2, pero todo ese proceso, en vez de hacerlo con las observaciones, digamos, en la escala natural observada de H porcentual y de materia orgánica, la hicimos con las variables estandarizadas. Entonces, si la hicimos con las variables estandarizadas, sabemos que la media es 0. Y que cualquier valor por arriba de la media es positivo y que cualquier valor por abajo de la media es negativo. Bien, ¿y en qué nos va a ayudar esto? Vamos a ver. Nosotros tenemos variables estandarizadas para estos datos, para estas unidades experimentales. Obtenemos una fórmula para la componente 1, una fórmula para la componente 2. La componente 1 nos permite calcular las posiciones digamos, de cada una de las unidades experimentales a lo largo de la componente 1. Y la fórmula de la componente 2 nos permite calcular las posiciones de cada una de las unidades experimentales a lo largo de la componente 2. Ahora vamos a plantear una cosa. Esto. ¿Qué es esto? Esto es un vector que representa a la variable materia orgánica. Es un vector importante porque nos da una idea sobre quién está dominando o, digamos, la proporción de información con la que se está usando cada variable para calcular las posiciones sobre cada componente. ¿Qué quiere decir toda esta cuestión? Quiere decir que si este vector que yo tengo acá es un vector que se acerca mucho a la componente 1, quiere decir que la componente 1 está tomando mucha información del MO. ¿Qué quiere decir? Si está tomando mucha información del MO, quiere decir que está tomando, o que este alfa que tengo acá es un alfa muy grande. Si es un alfa muy grande, quiere decir que la posición relativa en C1 va a depender en mayor proporción de los valores que yo ponga de MO que de los valores que yo ponga de H porcentual. ¿Por qué? Porque esto es un vector tal cual. Si este vector empieza a tirarse se empieza a acercar hacia la componente 1, su componente, valga la redundancia, sobre la componente 1, la componente del vector MO, va a ser muy grande. ¿Bien?
sobre C1, pero muy chica sobre C2. O sea que si yo estoy poniendo mucha información sobre C1, voy a estar poniendo muy poca información sobre C2. Y esto es algo que ustedes van a ver y se pueden dar cuenta, ¿no? Si este vector que tengo acá está muy tirado sobre C1, entonces lo que está pasando es que C1 se está explicando en gran parte por los valores de MO. Por el contrario, si yo tengo, por ejemplo, la variable h porcentual, bien, que parecería ser que tiene igual cantidad de información tanto para C1 como para C2. Pero tiene, si ustedes ven, ¿no? Tiene más información para C2 que para C1. ¿Esto en qué nos ayuda? Bueno, nos ayuda para caracterizar a estas unidades experimentales. Vamos con la primera, una cuestión práctica. El score sobre la componente 1 de la unidad experimental 1 es mucho menor que 0. Acá está el 0, es muy bajo, está por acá. Bien, para que esté por acá, para que esté acá, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tiene que haber una cuenta de suma-resta para que sea muy negativo. Bien, ¿cómo genero esta cuenta? Haciendo el valor de alfa 1 por el valor observado de materia orgánica más alfa 2 por el valor de H porcentual. Bueno, ahora, ¿cómo puede dar negativo este valor? Primero tenemos que saber una cosa. Primero tendríamos que saber los signos de alfa 1 y alfa 2. Y eso es fácil. ¿Por qué? Porque alfa 1, bien, alfa 1, ¿qué es? Es el componente de este vector sobre la componente 1. O sea, sería una flechita que está por acá, ¿no? Que es el componente de este vector, el componente horizontal de este vector. ¿Bien? Y alfa 2 y es el componente horizontal de h porcentual. O sea que alfa 1 y alfa 2 son dos valores positivos. ¿Bien? Entonces, ya sabemos que alfa 1 y alfa 2 son valores positivos. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que el resultado de esta cuenta para la unidad experimental 1 sea muy negativo? Bueno, ¿qué tiene que pasar? Alfa 1 es mayor que 0. Alfa 2 es mayor que 0. Para que toda esta cuenta sea negativa, ¿qué tiene que pasar? Y tiene que pasar que el valor observado de materia orgánica para la unidad experimental 1 tiene que ser menor que 0 y el valor observado para la humedad relativa para la unidad experimental 1 también tiene que ser menor que 0. Entonces, lo que estamos viendo acá es que esta posición que tiene la unidad experimental 1 ahí es resultado de ¿qué? De que sus valores, tanto para materia orgánica como para la humedad relativa, son menores que la media. Entonces, ya esta unidad, digamos, esta unidad experimental, queda caracterizada como una unidad que está con valores bajos con respecto a la materia orgánica y a la humedad relativa. Bien, ahora, ¿qué pasa con su contrario, con la unidad experimental 4? Bueno, ya sabemos que alfa 1 y alfa 2 son positivos, pero para que la cuenta que lo pone acá sobre la componente 1 sea positiva, ¿qué tiene que pasar? Y tiene que pasar que la materia orgánica registrada para la unidad 4 sea positiva y la unidad relativa para la unidad experimental 4 también sea positiva. O sea, tanto MO como H porcentual son mayores que la media. Entonces, en esta caracterización sobre la componente 1,
lo que vemos es que la componente 1 se paró en puntas, digamos, en posiciones opuestas a la unidad experimental 4 y a la unidad experimental 1. ¿Por qué? Porque la unidad experimental 4 tiene valores muy por arriba de la media, tanto en materia orgánica como en H porcentual, mientras que la unidad experimental 1 presentó valores muy por debajo de la media, negativos, obviamente, porque están estandarizadas, y acá, digamos, la importancia de que estén estandarizadas, y lo ubicó en este lugar de la componente 1. Fíjense que estamos hablando de cómo se diferencian la unidad experimental 1 y la 4 solamente hablando de su posición relativa a través de la componente 1. Solamente sobre la componente 1. Pero bueno, hagamos el mismo análisis con respecto a la unidad experimental 3 y la unidad experimental 2. La unidad experimental 2 sobre la componente 2 tiene ¿qué? Tiene un valor por arriba de 0. Bien, bueno acá, perdón, esto debería ser mayor que 0. Es por arriba de 0. Entonces, este valor que está acá, ¿cómo se construye? Y se construye haciendo beta 1 por el valor observado de la materia orgánica más beta 2 por el valor observado de la humedad relativa. ¿De quién? ¿Sub cuánto? Sub 2. Los dos son positivos, beta 1 y beta 2. ¿Por qué? Y porque están proyectados sobre la componente 2 y lo que se ve es que son positivos. Si esta flecha hubiese estado acá para abajo, la proyección me hubiese dado negativa. O sea que el beta 2 sería negativo. Entonces, da positiva esta cuenta. ¿Por qué? Y porque la materia orgánica es mayor que 0 y la humedad relativa es mayor que 0. Bien. Bueno, y 3, bueno, acá están cruzados justamente los signos. Acá tendría que ser menor. Y 3, ¿por qué da menor que 0? Bueno, 3 da menor que 0 justamente porque al ser beta 1 y beta 2 positivos, este 1 y este 2 positivos, para que la cuenta me dé negativa, y este punto amarillo esté sobre los negativos, ¿qué pasa? M3, la materia orgánica de la unidad experimental 3 deberá ser menor que la media y la humedad relativa deberá ser menor que la media. Menor que la media, ¿qué es? Menor que 0. Entonces es fácil poder entender cómo da la cuenta, sea positiva o da negativa. Ahora, en términos generales, tenemos a unidades experimentales que tienen valores mayores en términos de, digamos, mayores que la media para la materia orgánica y mayores o menores que la media para la humedad relativa. Bien, ahora, ¿quiénes son los que tienen valores menores para la humedad relativa y quiénes son los que tienen valores mayores para la humedad relativa, perdón? Bueno, los que se parecen tanto en, valores y por su ubicación relativa son la unidad experimental 2 y la unidad experimental 4 y la unidad experimental 1 y la unidad experimental 3. Con técnicas estadísticas que, digamos, no vamos a ver, pero que sí son posibles de aplicar, uno podría generar unas elipses que reúnan o que agrupen a grupos de unidades experimentales que presenten características similares entre sí. No es necesario que yo tenga que hacer esto para poder darme cuenta cuáles son diferentes o cuáles son iguales. Con aplicar esta lógica, y esta lógica es algo que lo van a ir practicando y aprendiendo, no es algo que se aprenda fácil, para nada. Es una cuentita, digamos,
digo cuentita porque son sumas y restas, pero ir entendiendo todos los procesos, todos los conceptos es quizás lo complicado. Pero a través de digamos, del análisis de componentes principales, lo que pudimos responder es que tanto en materia orgánica como humedad relativa, las unidades 2 y 4 son parecidas, mientras que para la misma variable, las que son parecidas entre sí son la unidad 1 y 3. Bueno, con esto terminamos.